F con el logo símbolo del SENA? Sí, sí, señor. Proceso de gestión de formación profesional integral. Perfecto, listo. Bueno, bueno, entonces siendo respetuosos del tiempo, son las 6 p.m. del 11 de mayo del 2026 y damos inicio a nuestra segunda sesión de la transversal de ética y vamos a hablar el día de hoy sobre el diagrama de sistemas, la evidencia del diagrama de sistemas. Entonces, bueno, en esta evidencia se divide en dos partes. Voy a explicárselas muy sencillamente. Entonces, el objetivo de la actividad que se llama diagrama de sistemas es reconocer los conceptos sobre la vida en comunidad, teniendo como base las relaciones con el contexto social, el sector productivo del programa al cual cada uno de nosotros esté afiliado. ¿Listo? Entonces, este es el diagrama de sistemas. El diagrama de sistemas es el que ustedes tienen que desarrollar, ¿verdad? Aquí estoy yo como individuo en el centro y acá aparecen todas esas otras esferas, todos esos otros ciclos o todos esos contextos en el cual me desenvuelvo como ser humano. Eh, el diagrama de sistemas se presenta como una guía para elaborar cada uno de ustedes su propio diagrama. Esta es la guía, este es el ejemplo que tiene que aprender en cada uno de sus diagramas. Entonces, primero arrancamos por el concepto del yo. Entonces ahí van a tener que escribir cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus valores y cuáles son sus principios. ¿Vale? En el diagrama de sistemas es muy importante reconocernos como seres que pertenecen a un contexto. Entonces, por eso es importante plantear a la familia extensa, tíos, primos o abuelos, a la familia nuclear, a la familia monoparental o ahora que hay mascotas, la familia multiespecie o animales de compañía. Hay gente que no les dice mascotas, sino les dicen animales de compañía. Entonces, ¿qué tan importante es la familia en ese desarrollo social, como ser humano, como individuo? ¿Cierto? Entonces ahí vamos a poner esos seres especiales de nuestra familia que hicieron posible desarrollar nuestro proyecto de vida. También vamos a ver el colegio, cómo y en qué forma incidieron profesores, compañeros, amigos, temas del colegio en esos intereses profesionales que cada uno estamos desarrollando. Nuestros compañeros en el ámbito laboral, nuestros compañeros en el ámbito educativo. Entonces, acá lo que nos habla el diagrama de sistemas es que a pesar de que somos seres humanos, nos estamos desenvolviendo en diferentes contextos. En el día de hoy, por ejemplo, en este preciso instante, nos estamos desenvolviendo como aprendices y yo en este momento me desenvuelvo como instructor. Cuando termine la jornada, pues tengo que ser padre, tengo que ser compañeros, ¿sí? Tengo una esposa, tengo que compartir tiempo con ella. Entonces, ¿cómo nosotros nos desenvolvemos en diferentes contextos? ¿Listo? Hablamos acá de lo religioso en el diagrama de sistemas. Es muy importante el concepto de la religión o para quienes no profesan alguna fe lo podemos llamar espiritualidad. ¿Listo? O aquellos en que fundamentan su sistema de creencias. Si su sistema de creencias no está afiliado a una religión, ¿cierto? A una deidad, a un Dios, entonces, ¿a qué afilian su sistema de creencias? Que los aferra la energía, la madre naturaleza. Por favor, no lo tienen que contar en ese diagrama de sistemas. En el gobierno, digamos, mi corriente ideológica y política, qué tanto incide en mis decisiones. En Colombia estamos en plena época electoral. Digamos que vemos una lucha entre dos partidos, digamos entre la extrema izquierda y hasta una extrema derecha y hasta unos candidatos que se hablan o se reconocen como de centro. Entonces, hasta cómo el gobierno incide dentro de nuestras decisiones o dentro de nuestro contexto. El contexto social, el mismo trabajo, cómo me desenvuelvo en un trabajo, qué tipo de trabajo que deseo desempeñar. La mayoría de ustedes están próximos a irse para su etapa productiva con un contrato de aprendizaje, con las posibilidades no solo de ir a poner en práctica todo lo que aprendí, sino también
recibir una retribución económica que va a mejorar nuestras vidas. Entonces, todo esto lo tenemos que poner en cuenta. Y por último, pues digamos la televisión. En el siglo XXI, las redes sociales y la televisión también inciden en ese contexto como ser humano, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, yo les voy a confesar a Tatiana y a Valeria, en mi contexto, por ejemplo, la televisión y las redes sociales me afectan porque me ponen a pensar mucho en cuánto ejercicio debo hacer para responder a un prototipo de hombre que vende la red social, ¿verdad? Y a veces lo pienso en forma de salud, pero a veces también lo veo de forma muy estética. Entonces, las novelas, la televisión, los documentales, las películas y las redes sociales, ¿cómo inciden en mi formación como ser humano? ¿Cómo vamos hasta ahí con esa pequeña explicación de la primera parte, Tatiana y Valeria? ¿Todo perfecto? Sí, señor. Sí, Todo señor. perfecto, gracias, Tatiana. Gracias, Valeria. Bueno, la segunda parte de de esta actividad es responder estas preguntas. Van a elaborar su diagrama de sistemas, algo muy parecido a esto, pero le van a inyectar creatividad. Y en cada uno, en colegio, pues puede poner mi profesor si soy de análisis y diseño de sistemas, yo diría mi profesor de sistemas o mi profesor de matemáticas fueron una gran influencia. Entonces le ponemos ahí, en mi familia la disciplina que me implementó mis padres, la responsabilidad de mi madre, la honestidad de mis abuelos, todo eso que nos construye como seres humanos y todo lo positivo. Obviamente, digamos que dentro de la familia podemos encontrar diferentes tipos de maltrato, ¿verdad? Hay maltrato verbal, hay maltrato físico, hay maltrato económico, pero la intención de esta actividad de ética es concentrarnos en lo que fue positivo. En el colegio hacen bullying. Entonces no vamos a recurrir a esos recuerdos negativos, sino a qué fue positivo, qué me impactó positivamente para desarrollar un proyecto de vida sano y construirme como un ser humano que interactúa en un contexto, ¿vale? Ese es el objetivo. Después, pues vamos a responder a preguntas. Entonces, son 6 preguntitas, las preguntas que estamos viendo ahí, señoritas, están mal enumeradas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? Y si de alguna forma estos valores, principios y motivaciones determinan la forma en la que me relaciono con otras personas, ¿verdad? Por eso hablamos que el ser humano no se hace solo, sino se hace en un contexto. ¿Y cómo nos estamos relacionando? ¿Listo? En los diferentes contextos en el cual nos desenvolvemos. En la segunda pregunta, al analizar los planos, vieron que hay ahí el plano del yo, el plano de la familia, el plano del vecindario, la televisión, el colegio y los compañeros, el plano del trabajo, el contexto social, el gobierno y la religión. Entonces, acá la pregunta nos dice, al analizar los planos, ¿en cuál de ellos se encuentran las personas en las que más confío y por qué? Entonces yo, por ejemplo, lo pondría en el plano de la familia y lo pondría en el plano del trabajo, porque pues tengo que desarrollar mi trabajo con muchos profesionales, tengo que confiar en su trabajo. Y en mi familia, porque ellos son mi mayor motivación y son las personas en las que más confío. Todo. Entonces ahí yo lo pondría. ¿Dónde lo pondrían ustedes y por qué? Siempre y por qué. En la tercera pregunta, al revisar el diagrama, ¿puedes determinar los ambientes donde se te presentan más problemas o dificultades? Entonces, en ese diagrama donde encontré o donde tuve o donde fueron aquellas dificultades que se me presentaron. ¿Y por qué? Por falta de responsabilidad, por falta de empatía, por falta de integrarme socialmente, ¿sí? Entonces, ahí vamos. En la quinta pregunta, que es la cuarta, porque está mal enumerado, ya nos dimos cuenta, ¿qué podrías hacer para resolver esas dificultades y fomentar las relaciones positivas que ya existen? Entonces, las relaciones humanas se basan en 2 tipos de relaciones, o positivas, ¿cierto? Para crecer, para el cuidado, o negativas para hacer daño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fomentamos y cómo multiplicamos esas relaciones positivas? La siguiente pregunta, que sería la quinta, expresa con tus palabras y teniendo en cuenta la lectura del artículo, expertos le expliquen por qué la familia colombiana está en crisis de Mera 2015. Entonces, más adelante para Tatiana y Valeria, yo preparé un pequeño resumen
para que vayan pensando cómo responder a esa pregunta. Entonces, ustedes, si están de acuerdo o no con que la familia colombiana está en crisis y por qué. Entonces, ¿por qué la familia está en crisis, Tatiana y Valeria? Porque hay una crisis demográfica. Crisis demográfica significa que no están creciendo o naciendo más bien los suficientes seres humanos para que trabajen y produzcan en el planeta Tierra, lo que significa que la vida en la Tierra está en crisis. Y eso se debe a que la familia, como el primer componente de la sociedad, está en crisis. Y está en crisis porque ya hablamos de tres tipos de formas de maltrato que encontramos en nuestras familias. Hay maltrato psicológico, hay maltrato verbal, hay maltrato físico, hay maltrato económico, entonces ya son cuatro formas de maltrato. Entonces, las jóvenes como ustedes ya no quieren tener hijos, sino quieren tener familia y tienen diferentes razones y motivaciones. Entre ellas está, por ejemplo, pues que las relaciones emocionales no son muy estables, ¿verdad? Que digamos, ¿se puede o no se puede confiar en el hombre del siglo XXI? Es complicado. Los hombres tienen compromisos, Tatiana y Valeria, ¿son comprometidos? No sé qué decir. Entonces, por esas razones, la juventud está llegando a esa clase de conclusiones y por eso prefieren tener familias multiespecie, familias con caninos o familias con felinos. ¿Lo están viendo? Entonces ya más adelante vamos a ver por qué la familia está en crisis. Ahí yo les di un abrebocas. Y en la sexta pregunta y última, ¿usted considera que la familia está en crisis? Argumente y en caso de ser necesario busque referencias que le apoyen el escrito. Entonces vamos a buscar temas, recortes de periódico, investigaciones en internet que hablen sobre por qué la familia está en crisis. ¿Cómo quedó esa segunda parte? ¿La entendimos, Tatiana y Valeria? ¿Totalmente entendida? Sí, Buenas noches, doctor. Qué pena que ahora nos saluda y compañera. Sí, todo no quedó se claro. preocupen. Perfecto, listo. Entonces, esas son las dos partes que debe tener la evidencia número dos, que se llama diagrama de sistemas. El diagrama, creatividad y muy bonito llenarlo y responder a las preguntas, ¿vale? Entonces tienen que entregar un archivo en PDF, mire acá dice, un formato PDF, lo hacen en Word y lo guardan en PDF y una extensión máxima de 6 páginas. No sé cuántas se vayan a gastar. Yo diría que 3 páginas. Yo diría, porque en una página todo el diagrama de sistemas, este cuadro que vemos acá, con todos los planos, y otra página respondiendo a las preguntitas muy tranquilo, y otra página de la portada y bibliografía, y yo creo que con eso es más que suficiente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acá sobre el diagrama de sistemas. ¿Qué debe tener el diagrama de sistemas? ¿Por qué es importante el diagrama de sistemas? Y finalizamos. ¿Listo? Entonces, el diagrama de sistemas lo que busca es que ustedes interactúen en contextos. Ahorita estamos en el contexto académico, cuando los patrocinen o cuando tengan ese contrato de aprendizaje que tanto estamos añorando, van a estar en un contexto productivo, ¿verdad? Entonces van a ser ya parte del ciclo del trabajo. ¿Vieron? Son diferentes ciclos. El ciclo de la familia, el ciclo del yo, porque a veces necesitamos estar con nosotros mismos, reflexionar entre nosotros mismos, pensar y hablar consigo mismo sobre mi comportamiento, sobre mis actitudes frente al mundo, sobre cosas que debo cambiar. Y eso le llamamos una introspección. Introspección es cuando nos miramos hacia adentro nosotros mismos. Y ese es el plano del yo, que es lo que estábamos viendo en el diagrama de sistemas acá. Ya después cuando interactuamos con la familia, entonces en la familia yo soy hermano, ¿cierto? Yo soy hijo, ¿cierto? Pero también soy pareja porque tengo mi esposa, pero también soy padre, así como soy hijo, también soy padre. ¿Ven? Entonces me tengo que desarrollar en diferentes contextos. Hablamos de una introducción del ser humano como un ser de relaciones. Lo que tenemos que entender es que Aristóteles dijo que los seres humanos son politicón. Y es que es decir que somos animales políticos por naturaleza. Pero ser político no es que me elijan ni ser elegido, sino ser político es relacionarme con diferentes seres humanos. ¿Cierto? Entonces por eso hablamos de un son politicón. Y el ser humano, Carlos, Tatiana, Valeria y Camilo, que estamos aquí presentes, solo nos podemos realizar plenamente con la relación con los otros.
Aunque no lo crean, este encuentro, a pesar de que es virtual, de que estamos a kilómetros de distancia, estamos obteniendo algo. Ustedes obtener su transversal de ética para pasar a su etapa productiva. Yo contribuir en el desarrollo de los aprendices del SENA y de paso generar ingresos para la mejora de calidad de vida de mi familia. Entonces, ven cómo necesitamos los unos de los otros. Sin instructores no hay aprendices y sin aprendices jamás va a haber instructores. Entonces, por eso hablamos de que Aristóteles nos decía que nos realizamos plenamente con los otros. Por eso los necesito y por eso gracias, ¿se dieron cuenta? Entonces, vivir no es simplemente existir, sino convivir. Esto es una forma de convivencia. Y esta convivencia implica normas, valores, responsabilidades y decisiones éticas. ¿Cierto? ¿Me van a enviar la evidencia? Claro que sí, instructor. ¿En los tiempos establecidos? Claro que sí, instructor. ¿Con las reglas que establece la guía? Claro que sí, instructor. ¿Van a obtener una buena valoración y calificación? Y van a pasar a su etapa productiva. Y van a pasar este pequeño peldaño que se llama transversal de ética. Prerequisito para poderse graduar. ¿Vieron eso? Eso es una relación. Acá hay correspondencia, corresponsabilidad, interés mutuo. Me interesa que ustedes presenten, me interesa que haya aprendices. ¿Para qué? Para transmitir mi conocimiento y para mejorar la calidad de vida de mi familia con los ingresos que produce este trabajo, esta bella labor. Entonces, así que gracias. ¿Listo? En la vida cotidiana nos desenvolvemos en familia, en estudio, en trabajo, en comunidad y nos encontramos constantemente con los otros. Cada palabra, cada acción y cada silencio tiene un impacto en quienes nos rodean. Por ejemplo, cuando nos fruncen el ceño, cuando nos levantan la ceja, cuando nos tuercen la boca. ¿Ven? Esas son formas de relacionarnos negativamente en la sociedad y todo tiene un significado. Como el abrazo puede ser un significado positivo o como la mala mirada que nos hacen en el trabajo a veces, o en la casa, o en la calle. ¿Si vieron? Todo eso está relacionado. Entonces, por ello la ética no es un asunto abstracto ni inclusivo de los filósofos. Es una práctica diaria que se expresa de forma en cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Y cómo asumimos nuestro lugar en la sociedad. Entonces, acuérdense que la ética se materializa con las acciones, como tratamos a los demás. Eso nos hace hombres y mujeres virtuosos. ¿Listo? En el segundo punto hablamos de la vida en comunidad, ¿verdad? ¿Por qué es importante la vida en comunidad? Entonces, la ética es una forma de vivir, una manera consciente de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros, con los demás. Por eso llamamos la ética del cuidado. Bañarnos, alimentarnos, vestirnos bien, hacer ejercicio, eso es tener un compromiso ético consigo mismo. ¿Listo? Tratar de hacer cosas que no me perjudiquen, que todas mis acciones estén guiadas por hábitos y no por vicios. ¿Ven? Todo eso. Desde la perspectiva de la dignidad humana, se convierte en un principio central de la ética reconocer la dignidad del otro. Implica respetar sus diferencias, escuchar sus puntos de vista y evitar cualquier forma de violencia. Acuérdense que esta transversal se llama ética y cultura de paz. Entonces, la reflexión que nos llevaremos a la etapa productiva es porque ustedes vieron una cosa que se llama ética profesional. ¿Cuál es la forma en la que se van a relacionar con sus compañeros y superiores en las compañías en las cuales van a ejercer como profesionales? ¿Verdad? Entonces tienen que ser éticos, honestos. ¿Por qué? Porque aprobaron la transversal de ética. Acá se les trató de dar los mejores consejos y las mejores herramientas para hacer de ustedes los mejores individuos. Entonces, por favor, materialícenlos con buenas acciones. Que sea un compromiso, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad, Tatiana? ¿Verdad, Valeria? ¿Compromiso? Sí, señor. Muy bien, excelente. Gracias, me están escuchando. Vamos ya a finalizar entonces. Dice así. Cuando hablamos del diagrama de sistemas, hablamos de una cosa que se llama el bien común, ¿verdad? Valeria, Tatiana y Carlos están estudiando para ser técnicos o tecnólogos, para ser egresados del SENA, para mejorar sus posibilidades laborales y académicas
para mejorar sus ingresos, ¿verdad? Ese es un gran objetivo. Y con esos ingresos van a mejorar la calidad de vida de ustedes y de los suyos, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos del bien común. Esas hermosas decisiones que ustedes están tomando, el simple hecho de haber asistido a este encuentro, hace parte del bien común y aparece acá como un eje fundamental. Actuar éticamente no significa pensar solo en el beneficio individual, sino comprender que el bienestar personal está profundamente ligado al bienestar colectivo. Ustedes lo hacen por sus padres, algunos tendrán gratitud por sus padres, por aquellas personas que les ayudaron con un techo quizás, con un alimento, eh, con una cobija, ¿cierto? Con un vestuario para su proyecto de vida. Y se lo vamos a retribuir cuando podamos, ¿verdad? Y a nuestros hijos, quizá alguno de ustedes tenga hijos como yo, les estamos dando el mejor ejemplo de que la forma de ganarse la vida es de manera honesta, estudiando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Cada acción de nosotros se materializa con el bien común. Bien lo dice un filósofo que se llama Jacques Derrida y él decía que educamos con el ejemplo. ¿Listo? Entonces, hoy llegaron muy temprano. ¿Qué valor materializó Carlos, Tatiana y Valeria? Puntualidad. Hoy asistieron a un encuentro virtual. ¿Qué valor materializaron Carlos, Tatiana y Valeria? Compromiso. ¿Ven? ¿Y cómo lo hicieron? Con sus acciones, estando ahí atrás, escuchándome. Entonces, el diagrama de sistema es una herramienta de reflexión ética. ¿Listo? Ese diagrama nos sirve para reflexionar, nos permite representar de manera visual esa relación que tenemos nosotros como individuo con el resto del entorno, con la televisión, con el vecindario, con el colegio, con el trabajo, con el gobierno, con la religión, con todo. No se trata únicamente de un ejercicio gráfico, sino de un proceso reflexivo que nos ayuda a comprender cómo estamos insertos en diferentes sistemas y cómo nos relacionamos. ¿Sí? ¿Qué tipo de lenguaje usamos en cada contexto? Cuando vayan al trabajo, ¿qué lenguaje van a utilizar? Un lenguaje netamente profesional, ¿verdad? ¿Propio de qué? Técnicos y tecnólogos en procesos de formación. No quiero, por favor, escuchándolos, hablando trivialidades, poniendo apodos, ¿verdad? Eso no se hace en una empresa porque nos estamos formando como profesionales. Y en el entorno profesional, ¿cómo debemos actuar? Como profesionales. Ya va a haber tiempo para trivializar, ya va a haber tiempo para ser jocoso, para ser risueño, pero ese no es el espacio. Ese es un espacio profesional. ¿Quedamos claros? Claro Sí, que sí. señor. Continuemos. Pues muy bien, gracias. Bueno, cada persona forma parte de múltiples planos y sistemas. ¿Listo? Tatiana y Valeria tienen pareja, entonces en ese espacio tienen que actuar como pareja. Carlos debe tener pareja, Carlos actuará como pareja, como novio, como novia, ¿verdad? Todos nosotros actuamos en diferentes ámbitos. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito social general, en el ámbito social afectivo, ¿cierto? Y tenemos vínculos, cómo desarrollamos diferentes vínculos con las personas. Entonces hay vínculos de confianza, hay vínculos de apoyo, hay vínculos de conflicto, a veces tenemos discusiones con algunos familiares, ¿cierto? Eh, establecemos, digamos, vínculos de distancia, hay gente que preferimos no ver, ¿verdad? O digamos, o no compartir o no interactuar con esas personas, porque hay cosas de esas personas que pueden causar algún tipo de problema. Entonces, existe también el evitar. ¿Cierto? Que acuérdense que hablamos de la cultura de paz y para nosotros fomentar esa paz, ¿qué tipo de acciones generamos? Y una acción puede ser evitar, evito el conflicto, me alejo, con esa persona puedo tener diferencias, vicisitudes, conflictos, entonces preferimos evitarlos. Este diagrama nos permite identificar quiénes influyen en nuestra vida. ¿Quiénes influyeron positivamente en su vida? Carlos, Tatiana y Valeria. Esa es la reflexión que nos debe quedar. ¿Y cómo nos relacionamos con ellos? ¿Somos agradecidos? ¿Tenemos gratitud hacia esas personas? ¿Y qué tipo de relaciones predominan? ¿Las positivas o las negativas? ¿Las familiares? ¿Las socioemocionales? ¿Verdad? Todo eso es lo que vamos a identificar.
Más adelante, otro de los objetivos que tiene el diagrama de sistemas es el análisis de planos, que permite identificar esos espacios donde se presentan mayores dificultades o mayores conflictos, ¿cierto? Recuerden que el conflicto es una forma natural en la que se relacionan los seres humanos. Lo que no es natural es que termine en violencia, ¿sí? Siempre vamos a tener conflictos, es normal. Pero acá lo que tenemos que aprender es cómo gestionamos todos los conflictos, que no terminen en violencia. Ejemplo, ¿sabían ustedes que el día de ayer en Colombia es uno de los días más violentos? Qué irónico. El día que celebramos la vida con la persona que más amamos, que son nuestras madres, es el día que más asesinatos hay en Colombia. ¿Lo pueden creer? Es el día más violento. Entonces, si ven cómo gestionamos los conflictos y es irónico, a quien más amamos es a quien más daño le hacemos. Cuarto punto, la familia y la crisis de las relaciones sociales. ¿Se acuerdan ustedes que en las preguntas que yo les leí tienen que leer un artículo? Yo les traigo el resumen de ese artículo. Ese artículo se llama ¿Por qué la familia colombiana está en crisis? Y fue escrita por Carlos Mena en el año 2015. Y mire lo que dice él. La familia ha sido tradicionalmente el primer espacio de socialización ética. Es ella donde aprendemos valores, normas y formas de comunicarnos y maneras de resolver los conflictos. Sin embargo, diversos estudios señalan que la familia contemporánea enfrenta múltiples crisis. Cambios de roles. Se dieron cuenta, por ejemplo, esto va dirigido a Tatiana y a Valeria. Si se dan cuenta que ahorita la mujer tiene un papel preponderante y económico, porque ahora la mujer asumió la cabeza de hogar en muchos hogares, ya que producto de la disolución de las uniones maritales, de hecho, queda la mujer como cabeza de hogar. Pues antes el hombre trabajaba, ya no, miren, ahorita en el siglo XXI es la mujer quien ejerce este rol importante y predominante, porque aunque no lo creamos, no vamos a tapar el sol con un dedo. Acá están tres hombres, Carlos, Camilo y Jorge, y hay hombres que no responden en sus hogares. Y ese puede ser un problema de por qué la mujer está, por qué no, que la familia está en crisis y por qué la mujer le tocó asumir otros roles, ¿verdad? Entonces, para Tatiana y para Valeria, acuérdese que los movimientos feministas se dividen, por ejemplo, en sufragistas, las mujeres que intentaban que votaran. Después hubo movimientos feministas laboristas, las mujeres que lucharon para que por favor las mujeres pudiesen trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos tenemos que llevar en mente. Acá hablamos de las dificultades económicas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la familia está en crisis? Primero, cambios de roles. ¿Qué pasó con el hombre y qué pasó con la mujer? Porque jóvenes como ustedes no quieren tener hijos y porque hay una crisis demográfica en todos los países del mundo, porque ya no nacen los suficientes seres humanos para mantener la producción y el sistema como lo tenemos, ¿verdad? Porque se está llegando a la decisión de tener familias multiespecies que prefieren tener felinos o caninos. No sé si quieran participar, si quieren decir algo, los micrófonos están abiertos. Pero también hay una crisis por dificultades económicas, no hay trabajo, compañeros, ¿sí? Los contratos de trabajo, pues acuérdense que pues ya no son tan a largo plazo, son contratos temporales, provisionales, por prestación de servicios. Entonces existen dificultades económicas para poder establecer un hogar. ¿Ustedes creen que eso sea real? ¿Existe falta de diálogo? Pues ya no se dialoga, ¿cierto? Ya no se habla. Existe violencia intrafamiliar, hombres y mujeres que fueron agredidos por su pareja y que prefieren evitar continuar en ese ciclo de violencia. Y el debilitamiento de los vínculos afectivos, Carlos, Jorge, Tatiana y Valeria, las relaciones emocionales ya no son o sea, ya no perduran tanto como antes. ¿Sí? Antes escuchaban, por ejemplo, mis padres tienen 35 años de casados. ¿Pueden creerlo? Es porque las relaciones emocionales, ¿cierto? O los vínculos afectivos ya no son tan duraderos y están tan débiles, ¿verdad? Continuemos. ¿Tienen algo que decir frente a ese tema? ¿Algo que aportar, Carlos, Jorge, Tatiana, Valeria? ¿Estamos de acuerdo? ¿El silencio otorga y Sí, la familia señor, todo colombiana está sí está en bien, crisis? excelente. Sí,
Gracias, Totalmente de Carlos. acuerdo, instructor. Gracias, Valeria. Entonces, vean lo que nos dice el texto. Vamos a continuar. Entonces, primero, pues estamos reconociendo la crisis. Estamos en crisis. Ustedes van a escuchar que muchas personas tienen que viajar a muchos países de Europa. Hay países de Europa que están haciendo ofertas muy tentadoras a nosotros los latinoamericanos para que vayamos a su país y lo podamos poblar, porque tenemos una crisis demográfica. Dicen que en 10 años van a faltar muchísimos seres humanos. ¿Listo? Entonces, por eso venimos acá a hacer una reflexión de lo importante que es la familia, ¿cierto? ¿Cómo podemos fortalecer esa familia? Desde la ética del cuidado, desde el respeto, desde la corresponsabilidad, ¿cierto? La familia sigue siendo un sistema fundamental en el desarrollo humano, es la base de la sociedad. Antes de que haya sociedad, hay familia. Por eso estamos haciendo una reflexión de lo importante que es, ¿cierto? Pero esa familia también necesita adaptarse a todos estos cambios sociales, sin perder esa función formativa, lo importante que es la familia para formarlos. Bueno. Desde ustedes como aprendices, pues, ¿qué tenemos que aprender antes de irnos? Conclusiones, Carlos, reflexionar sobre la familia dentro del diagrama de sistemas, comprender cómo este entorno influye en la forma en la que nos estamos relacionando en el mundo. Tenemos que sanar todas esas relaciones familiares, fortalecer el diálogo y asumir responsabilidades éticas. Los que quieran tener familia o los que ya tengan la familia, pues recomponer eso que esté mal. Recordemos que educamos con el ejemplo. ¿Listo? Cierre y conclusiones. Primero, primer cierre para irnos. La cultura de la paz no es un ideal lejano ni una tarea exclusiva de las instituciones. Se construye día a día en las pequeñas decisiones que tomamos para múltiples situaciones. Lo más importante siempre va a ser escucharnos y resolver los conflictos. Siempre va a haber conflictos. La diferencia es cómo lo resolvemos. Por favor, que ningún conflicto termine en violencia. Siempre que comience con diálogo y termine en acuerdos, ¿verdad? El ejercicio del diagrama de sistemas invita a los aprendices a mirarse con honestidad, a reconocer sus fortalezas y debilidades en cuanto a la forma en la que estamos conviviendo y a asumir un compromiso consciente con la mejora en sus relaciones. Carlos, Jorge, Tatiana y Valeria van a la etapa productiva. Antes de llegar allá tenemos que reconocer en qué estamos débiles, ¿cierto? Y mejorar, porque van a poner en práctica la ética profesional, ¿verdad? Como trabajadores, como empleados, ¿cierto? Como aprendices. Cómo pueden ser mejores en su trabajo y cómo se relacionan y cómo van a gestionar ese conflicto con ese jefe un poco intenso o con ese compañero un poco no tan hábil, ¿verdad? Entonces tenemos que gestionar todo eso. Y por último, ya para irnos a descansar, construir una cultura de paz comienza por el reconocimiento como seres humanos interdependientes, dependemos de los demás. Dependemos de nuestros hijos porque son nuestra motivación, de nuestros padres porque nos dieron la vida y nos ayudan y nos hacen una contribución económica. Dependemos de nuestra pareja porque afectivamente nos brinda estabilidad, ¿verdad? Entonces somos seres interdependientes, responsables los unos de los otros y capaces de elegir el respeto, la solidaridad y el bien común como principios de vida. Si tenemos dudas, preguntas o inquietudes, este es el momento. Y si no, damos por terminado el segundo encuentro de la especialidad de ética y cultura y paz. ¿Todo perfecto, Carlos, Jorge, Tatiana y Valeria? Sí, señor, todo Todo bien. perfecto, sí, señor. Gracias. Listo, Señor. bueno, gracias a ustedes. Siendo las 6:34 del 11 de mayo del 2026, damos por terminado este segundo encuentro. Hasta luego a todos y que descansen. Igualmente. Hasta Hasta luego, luego. instructor y compañeros. Igualmente. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, Valeria. Chao, Tatiana. Hasta luego, instructor. Chao, Jorge.